La Preparatoria Real de Minas agradece su asistencia y les brinda una cordial bienvenida a nuestras autoridades educativas, personal docente y administrativo, padres de familia, así como a nuestros compañeros de preescolar. Sean bienvenidas y bienvenidos a este evento titulado Museo Viviente de la Revolución Mexicana. Les recordamos mantener su micrófono silenciado durante toda la sesión y solo activarlo en el momento de su participación. Para lograr una mejor resolución de los videos, recomendamos contar con una conexión de Wi-Fi y situarse lo más cerca posible del módem de Internet. Si se presentara algún problema de conexión, continuaremos en la sala esperando que la conexión se restablezca. En primer lugar, realizaremos los honores a la bandera correspondiente, con la entonación del himno nacional mexicano. Por motivos de saturación de audio, eso se realizará con micrófonos silenciados. Atención, escolta. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Atención, escolta. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Un día como hoy, pero 110 años atrás, comenzó una revuelta en contra del gobierno en turno, a quien conoceremos más adelante. A continuación, de forma introductoria, observaremos un fragmento de una representación realizada el año anterior por el gobierno de México en conjunto con las Fuerzas Armadas. Corría el año de 1910. Estábamos de fiesta. Celebrábamos el centenario de aquel día, cuando el padre de la patria incitó a mi pueblo a luchar por mi independencia. Después de 30 años de gobierno, el presidente de la República, general Porfirio Díaz, era aclamado. Se le consideraba el creador de la paz y de mi modernidad. Los ferrocarriles eran símbolo del progreso e integración nacional. Estos habían recorrido mis montes y mis valles, impulsando el desarrollo económico en diversas actividades, como la industria, la minería y la agricultura. Sin embargo, esta paz y bienestar eran aparentes. Se aproximaba una tormenta. A lo largo y ancho de mi territorio comenzaron a brotar rebeliones debido a las precarias condiciones de los trabajadores, la injusticia y la ausencia de democracia. Se registraron en Sonora y Yucatán rebeliones indígenas en protesta por la explotación y el trabajo esclavo que les era impuesto. La tristeza me embarga siempre que me acuerdo de este momento.
La toma de conciencia laboral y de las inhumanes condiciones de vida a la que eran sometidos mis trabajadores provocó la huelga de los mineros en Cananea, en Sonora, donde la represión dejó un saldo de 23 trabajadores muertos, 22 heridos y decenas de despedidos, apresados y deportados. Las condiciones precarias de mis trabajadores textiles generaron también una huelga en Río Blanco, Veracruz, donde el porfirismo respondió con una brutal represión, lo que constituyó el parteaguas del movimiento obrero. Ante esas condiciones y las exigencias democráticas que mi pueblo demandaba, recuerdo que Porfirio Díaz sostuvo una entrevista con el periodista James Hillman, en la cual expresó: el pueblo está preparado para la democracia, y prometió que en 1910 no se reelegiría y respetaría los resultados electorales. Tal noticia dio esperanzas a mis ciudadanos que habían sido desplazados de la vida política. Uno de ellos fue Francisco I. Madero, quien en vísperas de las elecciones fue postulado como candidato presidencial, ganando rápidamente numerosos simpatizantes. Díaz creyó que podría anular al candidato opositor, lo cual en forma democrática no lo logró, por lo que el 21 de junio de 1910, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí y comenzó la represión contra los integrantes de su movimiento. Fue así que vi con dolor que los principios democráticos en mi territorio se veían mancillados por la intransigencia al cambio. Porfirio Díaz no cumplió su palabra y por medio de un fraude en las elecciones volvió a reelegirse en contra de la voluntad de mi pueblo. Los que antes gritaban ¡Viva Porfirio Díaz!, cambiaron su grito por ¡Muera la dictadura! ¡Viva la libertad! ¡Viva Madero! Nuestras compañeras y compañeros, haciendo uso de los materiales en casa y de la tecnología, han preparado breves pero significativas cápsulas informativas y representaciones de los personajes más relevantes de este movimiento que conmemoramos. Esperamos sean de su agrado. Llegó el momento de que conozcamos a Porfirio Díaz. Hola, soy Porfirio Díaz. Nací el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Soy muy conocido porque fui presidente de México por 31 años. Sí, soy la única persona que estuvo en el poder durante muchísimos años. La verdad no le di oportunidad a otras personas. Pero, ¿qué pasó todo este tiempo? Bien, empezaré a contar. Pongan mucha atención porque esto les va a interesar. Empezaremos con la falta de democracia. No dudé en recurrir a una brutal represión contra los rivales políticos que no me apoyaron. Por ejemplo, usé la violencia por parte del ejército para acabar con los levantamientos campesinos o la sublevación de los leerdistas en 1879. Hubo represión contra los indígenas, haciendo que los pueblos indígenas perdieran parte de sus tierras comunales. Muchas veces estas acaban en manos de propietarios extranjeros. Igualmente, hubo mucha pobreza en la mayoría de la población. Se produjo un gran crecimiento de la desigualdad, lo que provocó diferentes rebeliones y huelgas que fueron sofocadas mediante la fuerza. Pero soy un ser humano, todos cometemos errores. Lo único que sí les puedo presumir con la economía del país creció bastante por mí. Después de salir de la presidencia me fui a Francia. Allá fallecí acompañando de mi linda esposa. Como aprendimos de la representación del Gobierno de México, los Flores Magón fueron personajes que impulsaron esta lucha. A continuación, los conoceremos mejor. Los hermanos Flores Magón dedicaron su tiempo a mejorar la calidad de vida de los grupos obreros, campesinos y los pobres en general. Integrados por Jesús, Enrique y Ricardo, fueron precursores de la Revolución Mexicana. Lucharon en contra de la gubernatura del general Porfirio Díaz y de su sistema cerrado. Los hermanos Magón crearon un periódico llamado Regeneración en 1900, el cual hacía críticas hacia el gobierno. Enrique Flores Magón, ese soy yo, político y escritor.
Fui uno de los redactores del programa del Partido Liberal Mexicano, junto a mis hermanos también editor del periódico Regeneración, y organicé la red clandestina para los diarios en México. Que cada hombre y que cada mujer que ame la libertad y ideal anarquista lo propague con empeño, con terquedad, sin aprecio a las burlas, sin medir peligro, sin reparar en consecuencias, y manos a la obra, camaradas, y el porvenir será para nuestra ideal libertad. Soy Jesús Flores Magón, fui secretario de Justicia y Gobernación, fundador junto a mi hermano Ricardo del diario Regeneración, quien posteriormente me separé de él por diferencias de pensamiento político. Elaboré la Carta de Constitución de la caída de Porfirio Díaz. Posterior a los movimientos revolucionarios, edité una versión moderada al diario Regeneración, él a Ciudad de México. Soy Ricardo Flores Magón, fui político, periodista y dramaturgo. Fundé en 1906 el Partido Liberal Mexicano y un periódico llamado Regeneración, ambos de ideología socialista, reivindicando un programa revolucionario de intervencionismo estatal. Aprendí a amar el pueblo, viviendo su misma vida miserable con sus anhelos. Aprendí a odiar a las causas que provocaban la miseria, falta de libertad y de gozo. Por ello, mi conocimiento profundo del pueblo y mi amor por él nunca cambiarán. Actividades políticas de los Flores Magón entre 1900 y 1910 son consideradas precursoras de la Revolución Mexicana, promovidas por el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. La prensa fue el método que fungió como medio para la difusión de sus ideas subversivas, siendo los Flores Magón los encargados de propagarlas clandestinamente en diferentes partes del país, aquellos diarios proporcionando voz de libertad a los trabajadores. La prensa fue el método que funcionó como medio de la difusión de ideas subversivas, siendo ellos los encargados de propagar clandestinamente en diferentes partes del país aquellos diarios proporcionando voz a la libertad a los trabajadores, y al final, junto a más héroes nacionales, lograron sustituir a Díaz. La libre elección de sus gobernantes por parte del pueblo, eligiendo a un representante nuevo y a una mejor condición laboral y social para los obreros. Todos conocemos que la Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, 2 días antes, los hermanos Cerdán lucharon con sus ideales hasta la muerte. Natalia, Máximo, Aquiles y Cárdenas Cerdán promovieron la rebelión preparando a 50 personas. El gobierno respondió enviando a 1000 soldados y para acabar con la rebelión. Sin embargo, los hermanos y hermanas murieron defendiendo su posición hasta el final. Simpatizaban con Francisco I. Madero, a quien conoceremos ahora. Mi nombre es Francisco Ignacio Madero. Nací en la hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Soy hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Mi familia era dueña de haciendas, minas y varios negocios. Estudié en el colegio jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo. En 1886 estudié agricultura en Maryland, Estados Unidos. Peritaje mercantil en la École des Hautes Études Comerciales en You, en Cosas, cerca de París, Francia. Y también estudié en el Departamento de Agricultura en la Universidad de California, en Berkeley. En 1893 regresé a Coahuila y me empecé a hacer cargo de una de las haciendas de mi padre. Después, en 1903 me casé con Sara Pérez Romero y al año siguiente fundé el Partido Democrático Independiente para ponerme a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. En 1908 publiqué mi polémico pero exitoso libro La sucesión presidencial en 1910, en el que hablé de las principales cuestiones políticas que inquietaban al país. En 1909 fundé el Partido Antireeleccionista para hacerle frente a la dictadura de Porfirio Díaz, que estuvo en el poder por 31 años. Pero a mitad de su mandato fue elegido presidente Manuel de Refugio, que estuvo en el mandato durante 4 años, y él era candidato de mi partido antireeleccionista. Por mis intentos de sacar del poder a Porfirio Díaz, fui encarcelado en San Luis Potosí bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. El 20 de noviembre de 1910 decidí iniciar la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila. Debido a la poca fuerza que logré reunir, partí hacia Ciudad Juárez y Chihuahua para cumplir mi objetivo, y así en 1911 conseguí que el dictador Porfirio Díaz dejara el poder.
El 6 de noviembre de 1911 fui electo presidente, pero al no saber cumplir las aspiraciones de cambio social que tendrían las masas revolucionarias, estos se alzaron en armas y tras un golpe de estado fui asesinado junto a mi vicepresidente José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913 por Victoriano Huerta. Los caudillos no maderistas intentaron derrocar a Huerta y a su dictadura militar. Comenzaremos con Emiliano Zapata, el caudillo del sur. El Plan de Ayala fue llamado por el historiador de la Zapata y Otilio Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911 y 8 de noviembre del mismo año. Es el manifiesto de la rebelión zapatista tras su ruptura con el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero. Además de condenar la traición del más conciliador Madero, el Plan de Ayala expone los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas: restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados. Previa indemnización, los campesinos zapatistas, los basados en el estado de Morelos, en el sur del país, reclamarían estos derechos con las armas, continuando la rebelión iniciada pero no concluida por Madero. Las he convocado aquí para que ustedes sean las primeras en escuchar el plan que he hecho para derrocar al traicionero del presidente Francisco I. Madero y ayudar a sacar al pueblo de México de esta miseria. Ya todo mexicano está cansado de toda la injusticia por parte de todos los anteriores líderes de nuestra nación. Estoy dispuesta a dejar por un lado mis actividades domésticas. No me quedaré con los brazos cruzados. Lucharé por mis soldados. Te escucho. ¿Cuál es tu plan? Yo también haré lo que me pida y lo que sea necesario. Nos levantaremos en armas, pues se tiene que hacer frente ante esta injusticia. Será conocido como el Plan de Ayala. Lo he creado en conjunto con el líder Otilio Montaño, y este consiste en desconocer la presidencia de Francisco I. Madero, acusándolo a él de traicionar las causas campesinas anteriormente pactadas. He de llamar a los zapatistas en armas para restituir las tierras a los campesinos, pues las tierras nos han sido arrebatadas a nuestro pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y estas deberán de ser devueltas a sus dueños originarios. Nuestro lema será reforma, justicia, libertad y ley. Los campesinos deberán presentar sus títulos de propiedad para obtener sus tierras de vuelta. Así que, queridas compatriotas, hemos de luchar por nuestra tierra patria ahora y demostrar nuestros ideales ante el pueblo. Ahora, levantémonos en armas contra la traición de Francisco Villa. Por nuestro pueblo. Por nuestro pueblo. Por nuestro pueblo. Otro de los caudillos que demandaban el reparto de tierras y los derechos de las clases bajas fue Francisco Villa. ¿Sabías que Villa fue una figura muy llamativa para la industria del cine en Estados Unidos? Villa subastó los derechos para que una empresa estadounidense fuera la única que pudiera filmar sus batallas. A continuación lo conoceremos. José Doroteo Arango Arámbula, también llamado Francisco Villa, fue un revolucionario mexicano que lideró junto con Emiliano Zapata el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Campesino pobre, huérfano y con escasa formación, cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba muchos años fugitivos en las montañas a causa de un asesinato. Dedicado al bandolerismo, gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos. Pancho Villa secundó de inmediato los planteamientos de Francisco I. Madero, que en su plan de San Luis llamó a alzarse en armas, el 20 de noviembre de 1910, contra el régimen de Porfirio Díaz, prometiendo a los campesinos la devolución de las tierras injustamente arrebatadas durante la prolongada dictadura porfirista, que había reprimido durante toda oposición política. Apodado el Centauro del Norte por sus correligionarios, Pancho Villa contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la revolución, que en apenas 6 meses logró expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz. Pese a la tibieza de sus reformas, Pancho Villa apoyó la presidencia progresista de Madero y combatió luego la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, al que logró derrocar en colaboración con Emiliano Zapata y con el líder constitucionalista Venustiano Carranza. Pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas, ahora contra él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte. En 1915, el general carrancista Álvaro Obregón
derrotó a los villistas, afianzando a Venustiano Carranza en la presidencia. Perdido desde entonces su poder político y militar, Villa fue asesinado en 1923. La misma suerte había corrido 4 años antes con Emiliano Zapata. Pese a la justicia de sus reivindicaciones, ni siquiera sus ideales sobrevivieron a su fracaso. Los sucesivos presidentes se reclamaron herederos de la revolución, pero Venustiano Carranza y sus inmediatos sucesores se limitaron a domesticarla, sin llegar nunca a emprender una verdadera reforma agraria. Armadas siempre han sido exclusivas de los hombres. Ahora conoceremos el relato de Amelio Robles, creada como mujer, pero llegó a ser coronel. Se encontró con varias adversidades en el camino. Mi nombre es Amelio Robles Ávila. Fui coronel mexicano que participó dentro de la Revolución Mexicana como el primer hombre transgénero a quien se le fue otorgado su cambio de género. Dentro de la revolución, formé parte de las filas zapatistas y me encargué de la mensajería, lucha armada y el contrabando de armas entre fuerzas especiales, llegando a ser nombrado coronel. En la actualidad, mi lucha dentro de la revolución sigue presente, ya que muestra que la diversidad de género siempre ha existido y hemos formado parte de sucesos históricos e importantes dentro de nuestro país. ¿Has visto el nuevo billete de 1,000 pesos? El día de ayer, Banxico difundió la imagen del nuevo billete en el que se conmemora, además de Francisco y Madero, a Carmen Cerdán, una de las luchadoras que inició el movimiento el 18 de noviembre de 1910. También conoceremos a Juana Gutiérrez. Hola, mi nombre es Juana Gutiérrez, una activista mexicana que luchaba por los derechos de las mujeres durante una época muy especial en la historia de México. He redactado importantes textos en periódicos de oposición al porfirismo. Un ejemplo es El Diario del Hogar y El Hijo Aguizote, haciendo publicaciones alzando mi voz, aunque para mi época era muy difícil destacar en estas áreas, y sin embargo, siendo mujer, lo logré. Fundé un grupo político, Las Hijas de Anáhuac, para exigir mejores condiciones laborales para las mujeres, siendo reconocida como una de las pioneras del feminismo en México. Hola, mi nombre es Carmen Cerdán, poblana de fuerte carácter. Yo apoyé a Francisco y Madero en su lucha antirreeleccionista. Sin embargo, bajé mi perfil por el asesinato de mi hermano Aquiles Cerdán. Años más tarde, cuando ocurre un golpe de Estado, apoyé a Venustiano Carranza, que tenía ideales similares a los míos, en pro de la nación. Posteriormente, en 1914, fui enfermera en los hospitales militares como solidaridad a los movimientos actuales. Se desconoce mucho de mi historia, pero algunos momentos importantes aún se recuerdan. Durante este recorrido hemos visto mucha diversidad en las luchas revolucionarias. También tenemos a mujeres que participaron desde otros espacios. La práctica de enfermería se dio de dos formas. En la primera, la mujer brindaba el cuidado a hijos, esposos, madres y heridos en el campo de batalla durante la Revolución. Son las llamadas adelitas o soldaderas. Por otra parte, con la inauguración de la primera escuela de enfermería, se tuvo la oportunidad de formar personal para los cuidados específicos de la práctica de enfermería en esa época. La Cruz Blanca Neutral se fundó en mayo de 1911, en plena revolución expandida al norte de la República Mexicana. Se tenían noticias de heridos y muertos de las fuerzas federales y de la Cruz Roja. Los revolucionarios morían o quedaban abandonados a su suerte. La Cruz Blanca Neutral surgió por acciones sectarias que estaba dando la Cruz Roja Mexicana, siendo esta una institución que por su origen debería ser imparcial. Elena Arizmendi Mejía fue fundadora de la Cruz Blanca. Fue una mujer de buena posición económica que llegó a la Ciudad de México para solicitar su inscripción como enfermera en la Cruz Roja Mexicana, que le fue negada. Esto no impidió que más tarde tuviera la iniciativa de formar una sociedad de ayuda médica. Con el apoyo de un grupo de médicos del Hospital General de México, organizó la primera salida de una brigada médica en auxilio de los heridos en campaña, naciendo así la Cruz Blanca Neutral.
La mayoría de los socios de la Cruz Blanca Neutral eran alumnos de la Escuela Nacional de Medicina. Los principios que guiaron fueron patria, revolución y humanidad. La función principal de los médicos, practicantes y enfermeras del Hospital General fue la atención de heridos en las campañas militares en las ciudades de Juárez y Chihuahua. Leonor Villegas de Magnon, la rebelde, enfermera pionera de la Cruz Blanca Constitucionalista. Su padre la apodaba cariñosamente la rebelde. Con el ataque de los rebeldes a la población de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en poder de las fuerzas federales, se inició el trabajo organizativo emprendido por Leonor Villegas, al frente de lo que en un principio se denominó Cruz Blanca Constitucionalista. Se procedió a la formación de una ambulancia médica para dar auxilio a los heridos de ambas fracciones, tomando la dirección del personal de dicha ambulancia la señora Magnon. Durante la lucha y los sangrientos sucesos ocurridos en Nuevo Laredo, pasaron estas hermanas de la caridad a prestar el auxilio a los heridos del referido hecho de armas. Los servicios de las enfermeras fueron valiosos desde un principio, pues ellas, aún con riesgo de sus vidas, se adentraban hasta los lugares donde habían caído los heridos, los auxiliaban y trasladaban al hospital, atendidos también en forma voluntaria por los doctores. Aun cuando la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana no es del todo conocida, son personajes invaluables que participaron en diferentes acontecimientos, y en la atención de los heridos es imposible incluir a todas las mujeres que hicieron labores de enfermería. Son pocos los documentos que hacen mención a ello, sin embargo, hubo una gran cantidad de heroínas anónimas. Entre los caudillos encontraremos a Álvaro Obregón. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su querido amigo Álvaro Obregón. El día de hoy les voy a contar un poco sobre mi historia y cuál fue el papel que desenvolví en la Revolución Mexicana. Yo nací un 19 de febrero de 1880, en Sonora. Fui un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y tuve el honor de ser presidente de México. Pero eso se los contaré más adelante. En mi adolescencia quedé huérfano y más adelante me convertí en agricultor para poder solventar mis necesidades. Después de eso, contraje matrimonio en 1903 con mi querida esposa María del Refugio, con la cual tuve 2 hijos. Sin embargo, mi esposa falleció en 1907, mientras estaba dando a luz a mi tercer hijo. Para fines de 1909, el crecimiento político del país me llevó a desenvolver en las fuerzas de mi querido amigo Francisco I. Madero, que combatía al general Porfirio Díaz, que era presidente de aquellos tiempos. Tras ganarle al presidente Porfirio y haber ganado la revolución, decido retirarme a la vida privada, pero regresé más adelante en 1913 para apoyar a mi amigo Venustiano Carranza, que estaba luchando contra Victoriano Huerta. También en 1920 tuve el privilegio de ser presidente de la República Mexicana y mi mandato concluyó en 1924. Lamentablemente, años después, fui asesinado un 17 de junio de 1928. Bueno amigos, esta fue mi historia. Espero que les haya gustado y espero sobre todo volverlos a ver pronto. Les mando un abrazo. Galindo Costa, comúnmente conocida como Hermina Galindo de Topete, nació en Villa Juárez, municipio de Lerdo, México, un 2 de junio de 1886 y fue registrada como hija biológica. Trabajó como profesora y periodista, pero también estuvo muy involucrada en la vida política, convirtiéndose en la primera congresista de México en la década de 1950. Fue una política, feminista, periodista y maestra durante la época posrevolucionaria en México. Desde muy joven mostré mi apoyo a los opositores y Porfirio Díaz. Primero, simpaticé con Bernardo Reyes, después con Francisco I. Madero y por último con Venustiano Carranza. Como colaboradora de Carranza, viajé a varios estados para promover la política del nuevo gobierno.
Combatí el régimen de Porfirio Díaz y fui seguidora del maderismo, en especial la postura de no reelección que proponía Francisco I. Madero. Tras la muerte de Madero, luché contra el gobierno usurpador del Victoriano Huerta y creé clubes revolucionarios. Formé parte del Comité de Bienvenida al Ejército Constitucionalista en 1914 y conocí a Venustiano Carranza. Fallecí en la Ciudad de México el 2 de junio de 1954. Dolores Jiménez y Muro fue la maestra de la Escuela Mexicana y Revolucionaria, nacida en Aguascalientes, México, un 7 de junio de 1848. Saltó a la fama durante la Revolución Mexicana como activista socialista y reformadora, y como partidaria y asociada del general Emiliano Zapata. Desde mi juventud, apoyé los ideales juaristas y la resistencia a la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. En 1901 colaboré con la redacción del programa del Partido Liberal Mexicano, donde compartí militancia con Ricardo Flores Magón. Durante el régimen de Porfirio Díaz, en mi creciente participación en acciones filantrópicas, me acerqué a los trabajadores, conocí y denuncié la miseria y la explotación. Emiliano Zapata me invitó a unirme a las filas del zapatismo, donde emprendí tareas de docente, escritora, periodista y oradora. Aunque ya había superado los 60 años, acompañé muchas campañas del Ejército del Sur. Redacté el preámbulo del Plan de Ayala, proclamado en 1911. Un plan que sintetizaba el programa zapatista. Planteaba la renuncia de todos los funcionarios del gobierno y jefes militares, la desmilitarización de zonas ocupadas por el ejército, la expropiación y reparto de todas las tierras y los recursos naturales entre los campesinos y la libertad a todos los presos políticos. Fui nombrada por el general Emiliano Zapata como coronela del Ejército Liberador del Sur. Mi historia concluyó un 15 de octubre de 1925. Juana Belén Gutiérrez Chávez nació en San Juan del Río, estado de Durango, el 27 de enero de 1857. Fue una destacada periodista, docente, anarquista, feminista, sufragista y activista mexicana. He pasado varias horas pensando en cómo contarles mi historia. La primera idea que llegó a mí fue hablarles sobre la muerte de Santiago, mi hijo, pero no sé cómo hacerlo. Así que solo diré que Vesper se llamó el diario que fundé cuando por fin acepté que mi mayor talento estaba en las letras, junto con el seminario anticleral. Vesper lo llamé por la estrella de la mañana, que hacía sonreír a mi pequeño niño, pero realmente trataba de criticar a la dictadura que sufrió la represión, el encarcelamiento y el destierro durante el porfiriato. Colaboré en los periódicos El Diario del Hogar y El Hijo de Aguizote. Formé parte del grupo político de los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga y Juan Saravia, participando en la fundación del Partido Liberal Mexicano. En 1907 fundé el grupo político Las Hijas de Anáhuac, que exigían mejores condiciones laborales para las mujeres. Fui orgullosamente una de las pioneras del feminismo en México. En la Revolución Mexicana formé parte de las filas zapatistas, siendo nombrada coronela, encargada de organizar el Regimiento Victoria y la elaboración del Plan de Ayala. El gobierno carrancista me confinó en prisión durante 10 meses. En los años siguientes continué participando en organizaciones feministas como el Consejo Nacional para las Mujeres y el Frente Único hasta el día de mi muerte, un 13 de junio de 1942. ¿Por qué se dice que Venustiano Carranza fue una figura sobresaliente en la Revolución? A continuación, lo sabremos. Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Político mexicano que lideró la etapa constitucionalista de la Revolución. Venustiano Carranza logró aunar las voluntades de distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura contrarrevolucionaria del general Victoriano Huerta entre 1913 y 1914. Después, al finalizar su posición, convocó un congreso constituyente en Querétaro, del que saldría la Constitución de 1917, y que le eligió como presidente de la República Mexicana
de 1917 a 1920, poniendo fin a la fase más desgarradora de la historia de México. Además de político y abogado, Venustiano Carranza estudió leyes en la capital mexicana y a partir de 1887, año en que contrajo matrimonio con Virginia Salinas, comenzó a participar activamente en la política local, alcanzando paulatinamente diferentes cargos como presidente municipal de Cuatro Ciénegas, Coahuila, diputado local, senador y gobernador del estado de Coahuila. En 1913, el presidente Madero fue asesinado por sicarios, de quienes sería su sucesor en la presidencia Victoriano Huerta, que instauró una férrea dictadura militarista. Claramente, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, manifestó a la nación en que la negada de la autoridad de un gobierno usurpador de Victoriano Huerta, se nombraba a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política y su siempre legado era la obediencia a la Constitución y la restauración al orden alterado. Con ustedes les presento al afamado político y abogado mexicano Victoriano Huerta. Mi nombre es Venustiano Carranza Garza. Nací en Coahuila el 29 de diciembre de 1859. Fui un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco I. Madero. El 26 de marzo de 1913 procedía a organizar el ejército constitucionalista del cual fui el primer jefe. Derroté al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta, quien fue el encargado del poder ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Finalmente, fallecí el 21 de mayo de 1929 en Tlastongo, Puebla, tras ser asesinado a traición por el general Rodolfo Herrera. La Constitución de 1917 fue consecuencia de las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales en que se desarrolló. Los hombres que formaron parte del constituyente de Querétaro y en solo 2 meses no solo se hicieron reformas a la Carta Magna de 1857, sino que también ahondaron en temas de carácter social, entre ellos el de una verdadera separación del Estado y la Iglesia, y la cuestión agraria, educativa y laboral, que llevó a nuestra Carta Fundamental a ser la primera constitución social en el mundo. Nuestro recorrido está por finalizar, pero no podíamos dejar de lado a las manifestaciones artísticas. En la siguiente cápsula aprenderemos un poco sobre los muralistas posrevolucionarios. 3 grandes figuras del movimiento muralista en México, en el periodo posrevolucionario y revolucionario. Número 1. Diego Rivera, considerado como el artista portavoz de los oprimidos de los indígenas y también el gran ilustrador de la historia de México, convirtiendo sus obras en símbolo de la nación. Diego María de la Concepción Juanapuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, nacido el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato. Tras perder a su hermano gemelo, 1 año y medio después sufrió bronquitis en su niñez. Gracias a esta subvención viajó a España, donde se enamoró de la pintura e ingresó al taller del pasajista más famoso de Madrid en aquel momento. Posteriormente viajó a París e ingresó a México en 1921, identificado con los ideales revolucionarios mexicanos. Emprendió un gran proyecto para pintar el pueblo en 3 paredes. La pared central abarcaba el periodo desde la conquista española hasta la Revolución. En la derecha es una visión nostálgica e idealizada del mundo precolombiano. En la izquierda plasmaba la visión de un México moderno.
Muchas de sus otras obras están regadas en Latinoamérica. Otra de sus grandes obras fue crear una logia llamada la Gran Logia de Quetzalcóatl. Aparte, era parte de la Sociedad Ocultista Estadounidense, AMORC, donde ambas expresaban sus ideas comunistas. Otra de sus grandes obras fue El hombre en la encrucijada en Nueva York, que fue destruida por la negativa de Rivera de suprimir la figura del líder soviético. Tras la muerte de su esposa Frida Kahlo en 1954, Diego Rivera cayó enfermo y viajó a Moscú por tratamiento. Con todo eso volvió a casarse por cuarta vez. En 1957, tras una insuficiencia cardíaca, murió. Fue cremado y sus cenizas fueron enterradas en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México. Todo pintor es tierra que percibe y tierra de otro pintor. Diego Rivera. Número 2. José Clemente Orozco Flores. Nacido en Zapotlán el Grande el 23 de noviembre de 1883, cuando tenía 7 años, ingresó a la escuela primaria anexa, la Normal de Profesores. Tomó algunas clases nocturnas de dibujo en la Academia de Bellas Artes en San Carlos. En 1897, su familia lo envió a estudiar por 3 años en la carrera de perito agrícola. Al dejar la Escuela de Agricultura, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, pero la obsesión por la pintura lo hizo dejar sus estudios preparatorios y volvió a la Academia de Bellas Artes. Trabajó como dibujante de arquitectura y en un taller gráfico. Tras el renacimiento de la pintura mural en 1922, fue uno de los grandes intérpretes en el periodo postrevolucionario. En Estados Unidos pintó una gran serie de cuadros donde muestran el carácter deshumanizado de la gran metrópoli. Otro de sus grandes temas mexicanos fue de la Revolución, en el Fray Hall, donde pintó el Prometeo, varios de los murales sobre la fraternidad y la revolución, la esclavitud y el trabajo. La pintura era una de las formas donde se transmitía la inconformidad que tenía sobre las teorías de la simetría dinámica y otras series con temas mexicanos. Muchas de sus obras están en México, como en el Castillo de Chapultepec, en el Palacio de Bellas Artes y en la Biblioteca de Gabino Ortiz de Gilpán. Murió el 7 de septiembre de 1949. Fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores. El tema en el arte no es solo un medio, sino un fin. José Clemente Orozco Flores. El muralista revolucionario que inspiró toda una generación, José de Jesús Alfaro Siqueiros, nacido el 29 de diciembre de 1896 en Ciudad de México, fue un pintor y militar mexicano. Se caracterizaba por su enfoque revolucionario y sus convicciones inquebrantables. Caracterizado también por sus grandes y gruesas trazos de color negro, sus paletas de colores encendidas expresaban emociones intensas a través de una mezcla entre tradición mexicana y elementos del surrealismo y el impresionismo europeos, comprometidos profundamente con los ideales socialistas. Siqueiros buscaba el balance entre técnicas de pictorias y revolución tecnológica de la época, para inspirar a los sectores vulnerables. Su padre era un hombre estricto y profundamente católico, lo que llevó al joven José de Jesús a dejar su hogar y mudarse a Ciudad de México a los 15 años, para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria y tomar sus clases de artes por las noches en la Academia de San Carlos. El pintor comenzó a mostrar su inconformidad contra el sistema, llegando a participar en una protesta contra el plan de estudios en la Escuela de Artes. A los 17 años se unió a la fila de la Revolución Mexicana, enlistándose en el ejército de Venustiano Carranza, donde alcanzó el rango de capitán. En 1919 viajó a Europa, donde se sumergió en las vanguardias europeas, como eran el dadaísmo, el cubismo y el fauvismo, donde conoció a Diego Rivera por paso de París. Una de sus grandes obras fueron Los Elementos en 1922. Uno muy importante, La Marcha de la Humanidad de América Latina hacia el Cosmos, Miseria y Creencia, 1917, considerando el más grande de todo el mundo. Uno muy importante, La Marcha de la Humanidad de América Latina hacia el Cosmos, Miseria y Creencia, 1917, considerando el más grande de todo el mundo. Ante sus fricciones con el gobierno debido a sus convicciones lenistas, pasó gran parte de la década de 1940 en el exilio, dejó muchos murales en las escuelas y prisiones. Murió de cáncer en el 6 de enero de 1974, enterrado en el mausoleo dedicado de Siqueiros en la Rotonda. La temática del arte debe consistir en el hombre y sus problemas. José de Jesús Alfaro Siqueiros. Y entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Nuestras compañeras nos darán la conclusión de los logros de esta rebelión. Para poder comprender
comprender mejor, debemos tener en cuenta que la Revolución Mexicana fue un cambio social, y los cambios sociales son aquellos que ocurren a través del movimiento. Partes muy importantes de los movimientos sociales son el cambio y la identidad. Y la identidad que tenemos nosotros como mexicanos es nuestra forma de llevar a cabo nuestras tradiciones, costumbres y creencias. Somos mexicanos no por el simple hecho de haber nacido en este país, sino por el hecho de sentirnos identificados con el mismo. Estas dos partes son muy importantes, ya que de esta manera los ciudadanos tenemos una raíz en común. La identidad de construir ciudadanía y de esta manera poder crear un cambio dentro de la sociedad y poder fortalecer los valores de la misma. Por último, me gustaría agregar que México es un país lleno de historia, cultura y tradición. La Revolución Mexicana. Entre los logros más destacables de la Revolución Mexicana se encuentran la promulgación de una nueva constitución, el restablecimiento de ciertos derechos laborales, nuevas políticas agrarias, la recuperación de la libertad de culto y el cambio de las estructuras políticas y sociales, dando fin al porfiriato. Agradecemos a cada una de las personas que hicieron posible la realización de este evento. Del mismo modo, a cada una de las personas que nos acompañaron durante este recorrido. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.